Dígame, Javier Díaz Canseco, en estos momentos, a pesar de las pruebas de que ha habido una matanza racista, un genocidio, no ha renunciado ninguna autoridad, aparte de la ministra de la Mujer. Bueno, frente a la demanda nacional de renuncia del gabinete, la única renuncia que se ha producido es la de la ministra de la Mujer. El resto, el premier Simons y todos los otros miembros del gabinete se han mantenido en el cargo, un gabinete cadavérico que ha terminado siendo parchado temporalmente por Alan García con una sustitución a la ministra renunciante. El gobierno ha endurecido su actuación no solo con la sanción a 7 parlamentarios nacionalistas de la que hemos hablado ya, sino también el día de hoy ha producido la detención en el aeropuerto de Lima del doctor Rivera, que fue abogado de la parte civil en el juicio Fujimori y que es abogado de la parte civil en el juicio que se lleva adelante contra el Perú por la matanza en los penales durante el primer gobierno de Alan García. Hechos que pretenden intimidar el movimiento, pero que solo están acentuando la decisión de muchos sectores de plegarse a la lucha, estando hoy en consulta la posibilidad de un paro nacional los días 7, 8 y 9 de julio próximo. Dígame, el juicio de que usted habla de los crímenes del Frontón ocurrieron durante el primer gobierno de Alan García. Efectivamente, en junio de 1986 y murieron alrededor de 247 presos, la absoluta mayoría de ellos ejecutados, desarmados, con tiros en la nuca. Y que no habían pruebas que realmente fueran parte de los grupos insurgentes. Eran personas que en su mayoría no estaban sentenciadas, estaban en proceso de juicio y varios de ellos, como se conoció después, fueron exculpados de los juicios que estaban siendo incoados contra ellos. Si hubiera un juicio al presidente Alan García, ¿significaría que hubiera una vacancia de la presidencia? El presidente es motivo de denuncias múltiples y ha sido denunciado por el tema de los penales. La influencia política sobre el Poder Judicial ha hecho que se le extraiga del caso y la Corte Interamericana ha pedido en reiteradas oportunidades que sea incluido en la investigación. Pero la vacancia presidencial en el Perú tiene causas muy concretas: la incapacidad moral del presidente, la incapacidad física permanente que le impida gobernar y causales políticas que se limitan a impedir el funcionamiento del Congreso, impedir el desarrollo de elecciones o el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones o el delito de traición a la patria. De forma tal de que la vacancia, en términos legales, no tiene viabilidad en las condiciones actuales y es un proceso político el que tendrá que resolver la posibilidad de que el Perú cambie no solo de gabinete, sino de gobierno para permitir cambio de rumbo. El dirigente indígena Miguel Palacín mencionó de que ellos lo que también estarían proponiendo es que haya un cambio completo del gobierno y del Congreso, que el Tribunal Supremo de Justicia asuma el poder temporalmente, que convoque elecciones y a una nueva constitución. ¿Usted cree que esto es posible? Mire, yo creo que lo que hoy día es un reclamo nacional es la renuncia del gabinete y la apertura de un cambio de rumbo. El poder producir o desarrollar una alternativa que le dé curso a la crisis política para permitir un cambio que implique una asamblea constituyente, una nueva constitución, porque no solo se necesita un nuevo Congreso con nuevas caras o un nuevo gobierno con nuevas caras, sino nuevas políticas y nuevas orientaciones, implica un proceso que está todavía, en mi opinión, en acumulación de fuerzas para permitir un logro de cambio de rumbo como el que el Perú reclama, al igual que el que han logrado o están avanzando otros países de América Latina.
Muchas personas todavía no creen que este conflicto tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos. Usted hizo trabajo en Washington, D.C. con los congresistas de Estados Unidos, tratándolos de demostrarles y convencerlos de que en Perú las leyes laborales y de protección al medio ambiente casi no tienen valor. ¿Usted qué podría decir al respecto? ¿Cree usted que el Tratado de Libre Comercio debería suspenderse o mantenerse hasta que existan garantías de respeto a estas leyes? Yo creo en primer lugar de que el tratado es un tratado desigual, es un tratado inequitativo entre el Perú y Estados Unidos, y creo que en las circunstancias actuales es muy importante que el Congreso norteamericano aclare la versión del gobierno de Alan García, que es que estos decretos que los nativos rechazan tienen por objeto llevar adelante el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que este es un argumento del gobierno de Alan García que el gobierno norteamericano de Barack Obama y el Congreso norteamericano debieran aclarar, porque de otra manera aparecen como responsables directos de lo que ha venido ocurriendo y de la lucha que están librando los indígenas. Y creo que más bien de lo que se trata es del afán de Alan García de entregar a grandes grupos de transnacionales las riquezas naturales que hay en la Amazonía. ¿Qué usted sugiere que puede venir en los próximos días? ¿Cuál es su proyección? ¿Cómo cree usted que se desarrollen los hechos en los días que vienen? Yo creo que en algún momento el gabinete Simón va a terminar cayendo y creo que probablemente incida en eso el desarrollo de las luchas que se están librando y la posibilidad del paro nacional que está siendo consultado para fines de la primera semana del mes de julio. Si este paro se llevara adelante con la fuerza y la contundencia necesaria y el aislamiento del gobierno continuara en este terreno, creo que será inevitable la caída del gabinete, la derogatoria de los decretos y un cambio de rumbo en la política. Esperemos que esto sea al menor costo posible y que le permita a los peruanos encontrar una esperanza de una solución negociada a un reclamo absolutamente justo de los pueblos de la Amazonía. ¿Usted cree que puedan ocurrir enfrentamientos violentos como el que ocurrió en Bagua? Es posible, si el gobierno insiste en una política de mano dura y de confrontación directa, es posible que se produzcan enfrentamientos violentos en este terreno. ¿Por qué Alan García le echa la culpa de estos movimientos indígenas a los gobiernos de Venezuela y de Bolivia? Bueno, porque creo que está buscando excusas para ocultar su propia responsabilidad. Como los mismos nativos señalan, ellos se alimentan de sus propios productos locales, viven en condiciones extremadamente duras y han manejado su movilización y su bloqueo en condiciones sumamente difíciles, y tengo el absoluto convencimiento de que no hay una sola prueba de esta calumniosa acusación de Alan García Pérez. Muchas gracias, señor Luis Canseco. Gracias. Hasta pronto, Carlos. Hasta luego.